de parte de Dios. Dios bendiga a nuestro pastor, el pastor Rosner, a cada uno de ustedes, hermanos, a esta comunidad, Barrio Libertador, comunidad que conozco obviamente porque como fui profesor muchos años en el Pagola, la gran mayoría de muchos de mis alumnos son de esta comunidad. Si me están escuchando, muchachos, Cristo les ama, el Señor Jesucristo transforma y cambia nuestras vidas. Miren lo maravilloso que es Dios, pastor, que la hermana Yadira tocó un tema, bajo tus alas, y la predicación que Dios me dio para hablar hoy es bajo tus alas. Abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo 57:1. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Salmo 57:1. Ok, hermanos. El Salmo dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hermanos, amigos que me están escuchando, qué maravilloso es estar bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo. Vemos un ejemplo de las aves, vemos un ejemplo de las gallinas, cuando ellas cubren debajo de sus alas a sus polluelos. ¿Qué sienten sus polluelos en ese momento? Primero, sienten seguridad, sienten protección, porque la madre en ese momento los está protegiendo de cualquier adversidad, de cualquier peligro. Los está protegiendo del viento, los está protegiendo de la lluvia. Ellos están sintiendo protección, como nuestros niños, los padres, o sea, cuando tienen a sus hijos en sus brazos, ¿qué sienten sus hijos? Sienten la protección de su padre, sienten esa barrera. Cuánto más nosotros que tenemos la protección de nuestro Señor Jesucristo, que aunque no le vemos, sabemos que está acá y que tiene una barrera protectora sobre cada uno de nosotros. Ángeles están en este lugar, hermano. Ángeles están guardándonos. Hermanos, qué maravilloso es estar bajo la cobertura, bajo la sombra de sus alas. Hay beneficios estando bajo la cobertura de nuestro Dios. Sí los hay, estando bajo sus alas. Les voy a poner un ejemplo en la parte secular para entrar en la palabra como tal. Cuando un joven está bajo la protección de su padre o de su madre, su padre y su madre le están resguardando, le están dando consejos. Cuando un padre le dice: hijo, no cruces aquella carretera porque es peligroso. Pero el joven, por rebelde, no hace caso y está bajo la cobertura de su padre. Esa acción tiene consecuencias. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra, nos apartamos de Dios, nos apartamos de su cobertura. Y eso trae consecuencias, consecuencias graves y muchas veces consecuencias de muerte, que es lo más triste y lo más lamentable. Qué maravilloso es estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Porque bajo la cobertura de nuestro Dios, créanlo, que podremos pasar por aflicciones, sí, pero de todas ellas nos librará Jehová. Podremos estar sin fuerza, pero Él renovará nuestra fuerza, así como renueva la fuerza del búfalo cada día. Nosotros podremos sentir que no podemos con la situación, que las adversidades nos están agobiando, pero Él nos dice en Filipenses 4:13 que todo lo puede un Cristo que me fortalece. Todo esto, hermanos, cuando estamos bajo su protección. Ahora, cuando estamos fuera de su protección, somos como una computadora o un teléfono sin antivirus. Somos vulnerables a cualquier ataque del enemigo. Sí, y Dios nos guarde, que Dios nos permita siempre permanecer y estar firme, porque separado de Él nada podemos hacer. Somos como un pez fuera del agua. Somos vulnerables a todo, pero bajo sus alas estamos seguros. Quiero citarles, hermanos, como les había dicho, los beneficios de estar bajo la sombra de sus alas, o sea, bajo su protección, su cobertura. Sentimos seguridad. Podemos pasar por enfermedades, pero esas enfermedades no nos van a matar, no, Señor. Esas enfermedades nos van a servir para fortalecer nuestra fe y para dar testimonio, como lo dijo la hermana. O sea, podemos pasar por situaciones económicas, quizás sí, donde usted, hermano o hermana, abra la nevera
y tiene agua arriba y agua abajo. Pero quizás en ese momento Dios va a tocar a una persona que no conocemos y le va a llegar alimento en su casa, porque así ha pasado. Dios siempre nos va a proveer mientras estemos bajo su cobertura. Hermanos, Salmo 91:4, abran sus Biblias en esta palabra maravillosa que fue el tema que de verdad Dios me colocó para hablar. Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es cierto, bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo estamos seguros. Fuera de ella, de verdad, estamos expuestos a todo. Si alguien me está escuchando que fue cristiano y por X causa del enemigo hoy no está, vuelve a casa. El Señor te está esperando. No, vuelve a la protección. Vuelve al Señor Jesús. Vuelve bajo sus alas. Dios no te está criticando. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así como aquel hijo pródigo que pensó que quizás porque hizo lo malo, el Señor, en este caso su padre, le iba a criticar, le iba a golpear o le iba a llamar la atención. No. Su padre lo esperó alegre. Porque ¿qué padre no se alegra cuando un hijo que tiene tanto tiempo perdido regresa? Y el Señor Jesucristo es así. Si usted me está escuchando, alguien que haya sido cristiano y por X o Y se ha apartado, Dios me está usando en este momento. Y Dios le está diciendo que vuelve a casa, que te está esperando con los brazos abiertos. Vuelve a su protección. Vuelve a la sombra de sus alas. Salmos 9:9, hermanos, me dice: el Señor es refugio de los oprimidos. Es su baluarte en momentos de angustia. Qué dificultad cuando todos pasamos por angustia, ¿no? En esa situación que a veces tenemos un familiar que quizás de repente se enfermó y la enfermedad lo llevó a estar en peligro de vida, o sea, vida o muerte. Y a veces la ciencia médica no puede hacer nada. Pasamos por esa angustia. Pero cuando estamos bajo la cobertura del Altísimo, Dios hace lo sobrenatural y lo podemos dar testimonio porque muchos de mis hermanos acá han visto los milagros de Dios y hemos visto los milagros de Dios. Hermanos, la Biblia nos habla de un profeta, el profeta Daniel, que todos conocemos la historia. Ese profeta siempre se mantenía bajo la cobertura de las alas de nuestro Señor Jesucristo. Incluso los sátrapas, los más cercanos al rey, hicieron que el rey Darío firmara un decreto y que bajo ese decreto quien no adorara al rey Darío iba a ir a la fosa de los leones. Y el profeta Daniel fue a la fosa de los leones. ¿Y saben qué sucedió? Esos leones, el ángel de Jehová, porque Daniel era un hombre tan recto a Dios que se mantenía orando 3 veces al día y no se contaminaba con lo que había en Babilonia. El ángel de Jehová lo protegió y cerró la fosa de los leones. Y como nosotros nunca vamos a ser avergonzados porque la palabra lo dice, el rey Darío fue a asesorarse de qué fue lo que pasaba. Para sorpresa de él y de todos los que estaban allí, abrieron la puerta y el profeta Daniel salió ileso. Y todos aquellos que lo acusaron, todos aquellos que lo señalaron, fueron arrojados al foso de los leones. Pero como ellos no estaban bajo la cobertura de las alas de Dios, sino bajo el enemigo, ellos sí fueron devorados. El Señor Jesucristo siempre nos va a guardar, siempre nos va a proteger. No dudemos, amigos, no dudemos, hermanos. Así como fueron aquellos 3 jóvenes arrojados al horno de fuego, que se negaron a adorar aquella estatua de oro que había mandado hacer el rey Nabucodonosor. Aquellos hombres se mantuvieron bajo la sombra de las alas de nuestro Dios. Aquellos hombres no escatimaron incluso decir si es por nuestro Dios a quien servimos, si tendremos que morir, por creer en Él, moriremos. Y el Señor Jesucristo no los avergonzó, al contrario, ellos fueron arrojados en aquel horno donde el rey lo mandó a calentar 7 veces más. Y sin embargo, dice la palabra que cuando ellos fueron arrojados, el ángel de Jehová estuvo allí con ellos. Y el rey Nabucodonosor se quedó asombrado cuando él vio algo sobrenatural. No veía 3 hombres. Él llegó y dijo, pero no fueron 3 hombres los que yo mandé al horno de fuego. Veo 4 y semejante a la figura del Dios divino. Imagínense eso, o sea, el ángel de Jehová estuvo allí. Y cuando él, para asesorarse de lo que estaba pasando, era cierto, para que todos vieran lo que es estar bajo la protección de Dios,
Él llamó a Mesac, Sadrach y Abednego que salieran de aquel horno de fuego. Para sorpresa de todos, estos tres jóvenes salieron de ese horno de fuego y dice la palabra que ni la ropa les olía a humo. Todo esto sucede, hermanos, cuando estamos bajo la sombra del Altísimo. Porque dice la palabra que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es así, amigos, amigas que me están escuchando. No nos apartemos nunca de la presencia de Dios. Dios nos está llamando todos los días. Dios quiere que busquemos de su presencia. Cada día que nosotros vivimos, cada día que respiramos, no es por nuestras propias fuerzas, es por su misericordia y por su gracia. Dios les bendiga, hermanos.